Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por estar con nosotros. Permítame saludar aquí a nuestros compañeros de la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y para el auditorio, y en particular para quienes nos escuchan en Campo Patricia, Víctor. Debe de ser municipio de El Dorado. Ajá. O muy cercano allá en Culiacán, está como justo en la frontera. Ahí en los límites. En los límites. Muy bien. Hoy está cumpliendo años Carla Valeria Alatorre. Queremos enviarle una felicitación de parte de sus papás. Carla Valeria, muchas felicidades. Araceli Tirado, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio y por supuesto al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Muy buenos días, Víctor, la mesa, la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy miércoles, el día más espantoso de la semana. Horrible por tibio, por eso es horrible, por tibio. No cae mal algo de tibio en tiempo de frío, pero... Por tibio, bueno. Por eso es mal. Sí, bueno, en fin. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos esta mañana. No hay día malo, hermano. No, por supuesto que no hay día malo. Desde el momento en que estamos con vida, claro. Dios nos regala esa fortuna. Yo creo que ya debemos de valorarlo. Abrazo para todos ustedes. Abrazo para los chicos de la producción y abrazo para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras. Y más allácito saludamos a toda la audiencia de Línea Directa a través de las redes sociales. Les recordamos la cobertura total en Sinaloa es a través de las frecuencias radiales del grupo RSN, el grupo más fuerte de radio en Sinaloa. Pues vamos a empezar con este tema. Estamos a unas horas del regreso a clases. Hay pues una situación de nuevo de incertidumbre, sobre todo esta semana que inició con otra jornada de violencia en la zona centro, ahora sí ubicados específicamente en el centro del estado, y en ese escenario es el regreso a clases. ¿Qué retos, qué desafíos van a enfrentar el sector educativo, Jesús? Sí, oficialmente es el día de mañana, ¿sí? Mañana jueves, cuando regresan a clases los alumnos y las alumnas de educación básica en el estado. La educación superior creo que entra después, ¿no? Algunas preparatorias y universidades entrarán en unos cuantos días más, pero bueno, ahora, esta es la primera polémica. Muchos padres de familia han decidido mandar a sus hijos hasta el lunes, Víctor, y pues agarrarse el jueves y el viernes, pues como parte de las vacaciones, ¿no? Pero oficialmente comenzaría el día de mañana el regreso a clases. El tema sigue siendo la seguridad, por supuesto, principalmente en los municipios de El Dorado y de Culiacán, aunque pues en algunos otros como en Cozalá y Concordia también han sucedido algunas situaciones complicadas. Seguimos por fortuna sin saber de hechos cometidos en escuelas o pues contra escuelas, por decirlo de alguna manera. Es un reto, por supuesto, mantener la seguridad. Ya se había dicho que iba a estar reforzado el operativo con Guardia Nacional en las inmediaciones de las escuelas secundarias, de las escuelas primarias y de los kinders, para pues de alguna manera tener ese elemento pues disuasivo en la comisión de algunos delitos. Yo creo que sí nos queda claro a todos los sinaloenses que nada es contra las escuelas, es decir, no son actos de violencia contra las escuelas. El problema son los trayectos, cuando llevan los padres de familia a llevar a los hijos o a recogerlos, y por los delitos que se pueden cometer pues alrededor de alguna, pues de algún, digamos, centro escolar en donde pues los niños pues tienen que ser cuidados, ¿no? Sí, seguimos con este escenario de incertidumbre, Araceli, y el reto es precisamente para los papás, y ahí está el dilema es, ¿lo llevo a la escuela o no lo llevo? ¿Cómo está la situación? Se está revisando todos los días, desde muy temprano, a ver cómo está el escenario de seguridad, ¿no? Sí, de hecho revisamos primero el tema de seguridad y luego el clima. Yo quisiera iniciar con que me parece que hay un error desde origen, una muy mala decisión por parte de la SEP, al reanudar las clases en día jueves. Eso, pues, ¿qué es lo que sucede? Es un incentivo para que se tome efectivamente el puente. Y si el regreso se hubiera planeado para el lunes 6 de enero, ya hubiéramos regresado a clases.
Y el asunto, cuando menos, parece que en la ciudad de Culiacán el tema no es tanto sobre inseguridad, aun cuando no podemos olvidar aquellas imágenes de los niños tirándose al piso cuando hubo balaceras en las inmediaciones de las escuelas. La proximidad policíaca de la Guardia Nacional cerca de las escuelas, pues lo vimos cuando se anunció. Lamentablemente, después, pues ya no ha habido este tipo de medidas, ya no se han dado, y lo más seguro es que las alumnas, los alumnos regresen a clases el próximo lunes 13 de enero. Y desde hace meses, incluso desde que inició el 9 de septiembre, todos estos temas, estas confrontaciones, muchos padres de familia no envían a sus hijos a las escuelas. Desde el pasado gobierno, hay que recordar, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, se giró la indicación de que a los niños no se les iba a reprobar. Pasan el año independientemente de su aprobación, de sus aprendizajes. Esto ha hecho muchísimo daño y casi nadie está hablando de eso. La inseguridad sigue en la zona sur de Culiacán. En Elota, por ejemplo, se dice que alrededor de 80 planteles no han regresado a clases presenciales desde que empezó la violencia. Nadie está hablando de este asunto tan preocupante en materia educativa. En México, la educación pública ha pasado situaciones muy difíciles. El COVID generó una alta deserción escolar. Hay también rezagos en materia de aprendizajes y el gobierno desapareció las escuelas de tiempo completo, el Instituto Nacional de Educación Educativa, de Evaluación Educativa, y hay que recordar que también se canceló, por si fuera poco, la prueba PISA. Bueno, es el escenario. Bien, vamos contigo, Juan. A ver, a mí cuando las autoridades dicen que hay condiciones para estar en clases, pues me puse a averiguar. En Ucrania también tienen clases, ¿eh? En Siria tienen clases, en Afganistán tienen clases, los niños van a la escuela. En los lugares donde hay guerra, los niños están yendo a la escuela. Si hay condiciones o no, no lo sé, pero están las escuelas abiertas y me puse a investigar. No se han suspendido clases, los niños van y en medio de bombas, tiroteos, balazos, van a las escuelas, ellos van a la escuela. En Sinaloa, en Culiacán, la mayoría de los sinaloenses, no me voy a cansar de decirlo, que la mayoría de los sinaloenses estaban metidos en un problema de violencia, pues no es que tengamos condiciones para llevar a nuestros hijos a la escuela, nos tenemos que acomodar a lo que tenemos para llevar a los niños a la escuela. Bien decía Araceli que a quién fue el genio que se le ocurrió llevar a los niños a la escuela en jueves, pues a eso, a un genio que está más preocupado, genia lo que haya sido, está más preocupado por el tema burocrático que por el tema de la enseñanza. ¿Sabes cómo se llama ese genio? No tengo la menor idea. Mario Delgado, es el secretario de Educación, por si no te acordabas. Lo que también sé es que los estados tienen la libertad absoluta y completa en el tema del calendario. De los calendarios, eso también lo sé, entonces también los genios también trabajan aquí, no más allá. Entonces, el genio o genia que haya sido, pues ahí está. Seguramente tomó la decisión con base en intereses personales de la burocracia. Eso no me queda absoluta duda. Fue eso, no de los niños. Y las condiciones en Sinaloa normales y reales que un niño tendría que ir a la escuela no existen. Que no los engañen, no porque un político lo diga sea así. Nosotros estamos mandando a los niños a la escuela. Nosotros lo mandamos con muchos riesgos y todos dirán, bueno, es que siempre hay riesgos, déjense tonterías, este es un riesgo mayúsculo porque estamos en una situación no normal, anormal, de violencia en la cual no nos tenemos que acostumbrar, que no es lo mismo que normalizar. Mi hijo va a ir mañana, mi hija también va a ir mañana a la escuela, pero pues con todo el temor y el miedo del mundo que hay una balacera, que vayan a secuestrar un camión, que vayan a ver, hay un evento aislado que vaya a pasar ahí en nuestras escuelas. Entonces, en resumen, lo que tenemos es la necesidad de llevar a nuestros niños a la escuela, porque es una necesidad. Yo lo dije incluso que si veía todavía más difícil esto, yo preferiría que los niños perdieran el año. Veo que al menos por los horarios, y no porque la autoridad lo está haciendo, sino porque veo que los horarios que los delincuentes hacen en las suyas es por la tarde-noche. A mí me preocupan mucho los niños que van a la escuela en la tarde, ¿eh? Me preocupan muchísimo esos niños que van a las 6, 7 que están saliendo. Eso sí me preocupan, los turnos vespertinos. Eso creo que el riesgo es mayúsculo, porque estamos viendo que en cuanto cae el sol, ¡pum!, se desata la locura en Culiacán, Abolato, Elota, incluso hasta el Mazatlán. Entonces sí es importante que contextualicemos. Hay serios problemas, hay riesgos más elevados que en otras partes donde hay paz. Y bueno, pues con la buena de Dios o en el ser divino que ustedes crean, es como mandamos a nuestros hijos a la escuela. Armando. Bueno, el gobierno en materia de educación está haciendo el esfuerzo aquí en Sinaloa. Yo veo que está haciendo el esfuerzo por salir adelante con el ciclo escolar, con la atención
en los alumnos, los docentes, los maestros están listos. Este día, 573,208 alumnos de educación básica están preparados para iniciar mañana ya sus clases. De ese número, 10,642 de educación inicial, 95,971 de preescolar, 293,137 de educación primaria, 149,605 de secundaria, 23,853 niños y niñas de educación especial. Estarán impartiendo y están listos 32,862 docentes para atender los 7,000 planteles educativos que hay en el estado. Ahorita hablaban mi compañera Araceli y creo que retomó Juan, tú Víctor, respecto al hecho de que, bueno, ¿por qué en jueves? Cuando ya tenemos prácticamente, pues serían 2 días después de vacaciones, es que la tradición era el puente. Pero también hay que señalar y hay que reconocerlo, que somos muy dados a criticar a la Secretaría de Educación Pública, a los maestros, ponerlos de flojos, por estar haciendo puentes constantes. Entonces, es difícil entender, hay muchas posturas de los padres de familia, de la ciudadanía. ¿Por qué no iniciar ya en forma el lunes? Es como el de las dietas. Entrando el año me pongo a dieta. Y no puedes decir después de Navidad o en diciembre, los últimos días. No, tiene que ser entrando el año. ¿Por qué? Aquí es igual. Son 2 días, pero bueno, y yo creo que para condicionar, para volver a la dinámica de la educación, pues la Secretaría de Educación Pública optó por iniciar de acuerdo a como estaba calendarizado, ¿no? Pero hubiera sido el 6 de enero, como dice Araceli, hubiera sido perfecto, lunes, sí, 6 de enero. Es correcto, podía haber sido exactamente el 6 de enero, ya pasado todos los festejos navideños, y decir, bueno, vamos a empezar el lunes. Pero bueno, sí se ve como mocho la semana, y muchos padres de familia van a decir, no, yo prefiero mejor iniciar ya en forma el lunes. ¿Por qué? Porque algunos prolongarían sus vacaciones, están fuera, no han llegado en tiempo y forma, pero estaría la crítica siempre de amplios sectores, decir, ahí está mochándole otra vez, como si la educación estuviera pasando por sus mejores momentos. ¿Por qué robarle 2 días más a la educación? Etcétera. Es cuestión de criterio, yo creo. Pero bueno, ahí está ya lista la estructura educativa para iniciar mañana el proceso educativo. Aquí preguntan de dónde sacaron eso de que los niños no pueden ser reprobados. Sí tiene razón, Roseli, desde la pandemia viene eso, pero es para los niños de primero y segundo. Se aplica, en este caso, la calificación mínima de 6 desde la pandemia. Eso tiene que modificarse, pero pues sí está vigente. Los maestros de primaria, de primero y segundo, no pueden reprobar a los niños, ninguno. Así no haya asistido a clases, pasa. Y la pregunta es, ¿qué haces con esos niños como maestro? Que llegan y muchos de ellos no saben todavía ni leer, ya para segundo o tercer año, incluso ni escribir, efectivamente. Es una situación, bueno. Pero el tema de la seguridad, de nuevo, ubicándonos antes de la pausa, Jesús. Sí, yo recuerdo en 2019 una situación bien compleja, bien difícil que se dio en un colegio donde estudiaban mis hijos en la colonia Guadalupe. Afuera de las instalaciones del colegio ejecutaron una persona y las ráfagas impactaron la barda de la escuela y se hizo un caos, Víctor, ¿no? Se complicó muchísimo, no sabíamos los padres de familia si ir en ese momento, si esperar, ¿no? Adentro los muchachos, imagínate cómo les tocó pasar eso y escuchar, ¿no? La balacera. Estuve revisando en el 2017 también afuera de una escuela, en un colegio en Montebello, ejecutaron a la hora de las clases también a una persona, y pues digamos que si te pones a revisar en la historia de Sinaloa ha habido situaciones feas, situaciones que marcan sin duda la vida de los estudiantes que están ahí.
Ojalá que no se den este tipo de situaciones, por supuesto. Y pues también hay que recordar, a ver, es que yo estaba sacando los números y en el 2010, que cuando comenzó, cuando tal vez teníamos una guerra muy dura, no suspendieron clases, por ejemplo, ¿no? No hubo una suspensión de clases. Y en ese momento tuvimos en 2010 más de 2.100 ejecuciones. Cerramos 2024 con 994 ejecuciones y los últimos 3 meses estuvieron bien duros, ¿no? Pero 2010 con 2.100 y tantas ejecuciones, 2011, 2012, 2013, 2014, fueron momentos muy difíciles en la vida de Sinaloa, donde había más muertos incluso que en este momento, en esta violenta guerra que estamos padeciendo todos, por supuesto, pero la educación no se paró. Es decir, no, en ese momento, pues quienes estaban en el gobierno, pues decidían continuar. Era Aguilar Padilla y era Mario López Valdés, quienes pasaron momentos muy, muy cruentos, de una situación muy difícil, donde también en aquel momento, pues las ejecuciones incluso de policías se daban por todos lados. Es decir, Sinaloa siempre ha vivido momentos así y la educación, por supuesto, no tiene que pagar consecuencias, ¿no? Es muy parecido a lo que estamos viendo ahorita, ¿eh? Pues 2.100 a 900, sí, son 1.200 muertos más de diferencia, ¿no? Aquí estamos hablando de 3 meses. Pues, sí. No, pues son los del año, son los de este. Sí. Al final estamos viendo una situación muy compleja, sin duda, pero yo me refiero a qué hicimos en aquel momento como sinaloenses con la educación y qué hacemos en este momento, ¿no? Donde esperemos, por supuesto, que eso se pare, pero ya. Sí, claro, eso quisiéramos. Vamos a ir a una pausa, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, vamos a la pausa en radio. Aquí nos comentan algunos papás desde ayer, nos están comentando lo siguiente, es que regresar a clases en este escenario resulta que está peor que como cuando se salió de vacaciones, porque antes estaba concentrado en el sur de Culiacán, salida sur, zona rural. Hoy y luego de noche principalmente se estaban presentando estos incidentes, ahora a cualquier hora. ¿Sí? Estamos registrando tiroteos, enfrentamientos, ejecuciones en el día y en la zona urbana de Culiacán, que es donde está la mayor parte de la población estudiantil. En ese escenario se regresa a clases mañana. Ese es el tema en la mesa. Esperamos sus comentarios. Nos quedamos sin cortes en las redes sociales y regresamos después de la pausa. Estamos en Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Enviamos un saludo a Rosa María Costa, se está reportando desde Ciudad Delicias, Chihuahua, con 5 grados bajo cero. Ya está llegando la tormenta invernal a esta zona de la sierra y extraña su mochis querido, la ciudad de los mochis. Rosa María, muchas gracias por estar en la mesa de análisis y saludos. Bueno, Araceli, pues qué difícil decisión para los papás. Sí, muy difícil, sobre todo, Víctor, porque el día de mañana ya se cumplen 4 meses de esta incertidumbre, este tema de violencia, este culiacanazo prolongado. Y coincido mucho con mi compañero Juan en el sentido de que no podemos normalizar la situación que estamos viviendo. La verdad es que quienes hemos salido y entrado de Culiacán nos damos cuenta que esta situación no puede seguir, que está generando también un grave impacto en el tema de salud mental, salud emocional en niñas, en niños, en adolescentes que sufren con niveles de estrés postraumático, de depresión, de ansiedad, y eso también atenta mucho contra el tema de salud. La verdad es que el contexto en el que nos encontramos en Culiacán, en gran parte de Mazatlán, incluso, y algunas zonas de Sinaloa, como Elota, la verdad es que es importante, las autoridades, a pesar de que dicen que se tienen que reanudar clases, la verdad es que la crisis de credibilidad en las autoridades no ha pasado. Son 4 meses en lo que lamentablemente lo que ha crecido es la desconfianza de cuando te dicen que puedes salir, y prueba de ello es el autotoque de queda que seguimos viviendo aquí en Culiacán, porque es impresionante cómo está paralizado después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, incluso se da cuenta que quienes han salido, ¿sí? Prácticamente es un riesgo constante por el tema de seguridad. Aquí nos dice María de Jesús Rubio, envía un saludo a Línea Directa, dice, ¿por qué no se pone un alto a tanta violencia? Creemos que sí es posible, dice, o no, de plano no pueden combatir a un grupo de delincuentes que nos tiene acorralados a millones de mexicanos. En el caso de Sinaloa, pues así están las cosas. ¿Sí? Pues los resultados dicen que no pueden. El resultado dicen que no pueden. Hasta ahorita no se ha podido. Los resultados dicen que al día de hoy no puede.
que les está quedando grande el paquete al día de hoy, mañana no lo sé, pero hasta el día de hoy no pueden, y ahí están, no pueden, no quieren, no saben, lo que sea, el resultado es el mismo. Y a diferencia del 2009, 10 y 11, la gran diferencia es que las ciudades no cerraban a las 6 de la tarde. Las ciudades no cerraban a las 6 de la tarde en aquellos años. La violencia no hacía que te escondieras. Era otro tipo, era de otra manera, sí, los muertos ahí estaban, pero no cerraban ciudades. No veíamos lo que estamos viendo de quema de casas. No veíamos el tema de desaparecidos ha aumentado. Ahí está el tema de desaparecidos. Ahora son más que antes. Es otro tiempo, otra circunstancia. Los bloqueos de carreteras. Los bloqueos de carreteras, muchas cosas, son otros. Y el decir e insistir que siempre hemos tenido eso es no estar consciente de la situación. Qué espantoso vivir a eso. Es que siempre ha sido así, hay que seguir viviendo así. No es cierto, no es cierto. Yo estoy hablando de nadie está de acuerdo con eso. A ver, yo sobre lo que me corresponde. A ver, déjeme terminar mi participación. Muy bien. Yo no sé quién lo piense, no sé quién lo diga. Yo estoy hablando de mí hacia allá y el que le quede el saco que se lo ponga. Lo que sigo diciendo es que justificar el presente con el pasado, para mí, es de muy mal gusto, no se va a hacer. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer era condenar el pasado y condenar el presente. Justificar el presente con el pasado, repito, es de personas que no quieren salir del hoyo. Bien. Y el decir, como antes estamos así, hay que seguir siendo así. Armando. Bueno, es que esta modalidad de delito que está generando esta guerra es inédito. Aquí en Sinaloa incluso ha habido violencia siempre. Tenemos décadas siendo testigos y estamos prácticamente de alguna manera. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Decía Armando antes de que concluyera el corte en radio, estamos aquí en redes sociales sin comerciales. Es inédito lo que está viendo Sinaloa y decía algo muy, muy contundente. No hay que olvidar, esta es una guerra entre dos facciones del crimen organizado en Sinaloa, que no se había tenido así, tan prolongado como hoy y de manera tan fuerte como esta vez. Bien, nos quedamos contigo, Araceli. Decíamos el dilema de los padres de familia, llevar o no llevar a los hijos a la escuela mañana, ¿no? Exacto, es una responsabilidad muy grande, sobre todo porque en Sinaloa y en Culiacán el tema de la inseguridad pues ha afectado la educación de forma muy significativa. La verdad es que va un reconocimiento a estudiantes, a maestros, porque también es una gran responsabilidad por mantener esos entornos seguros, saludables. Incluso yo preguntaba sobre algunas estrategias que han implementado dentro de ciertos planteles y me dicen que han aprovechado para evaluar los avances académicos. Y otro tema del que casi no se ha hablado, por ejemplo, muchos planteles educativos, sobre todo el sector privado, a pesar de que hubo un aumento al salario mínimo, no pueden aumentar las colegiaturas. No es viable en esta situación, la verdad, no es prudente. También se ha tenido que enfrentar eso, que la colegiatura se tiene que mantener, a pesar de que año con año, bueno, pues se ve un aumento en varios servicios, en varios productos. Hay una pérdida de matrículas también porque muchos estudiantes, muchas familias han salido de Culiacán y pues se han mudado de ciudad. Ese es otro tema también real en el cual nos estamos enfrentando. Y de igual forma, también otras familias que estaban a lo mejor en la parte de la educación pública han emigrado a la privada. ¿Por qué? Porque la privada les está dando mejores condiciones de educación o la oferta de poder también las clases con cierto nivel educativo y también la oferta de poder hacerlo opcional en algunas condiciones, ya preferir la clase en línea o la clase presencial y también los ajustes de horarios, que difícilmente ante este panorama se ve que algunas escuelas puedan reactivar el turno nocturno. Eso es, Juan, vamos contigo. Sí, en el corte decía que a mí no me gusta justificar el presente con el pasado. Sí, antes había violencia, pero no estaba cerrada las ciudades a las 6 de la tarde, al menos Culiacán no se cierra a las 6 de la tarde, y eso no pasaba antes, hoy sí está pasando. Y yo nunca voy a utilizar, jamás voy a utilizar el pretexto que siempre ha sido así Sinaloa, entonces aguántense, ya era así antes, ahora hay que aguantarnos. No, antes mal, hoy peor. No podemos vivir aceptando que nuestros niños vayan a la escuela en medio de las balas. No podemos hacer eso. No podemos decir que porque Sinaloa siempre es violento, pues siempre hay que aceptar las balas. Las balas hay que tratar de combatirlas bajo cualquier esquema y circunstancia. Los niños no deben y no tendrían por qué ir en medio de esta crisis de violencia. Tendría que la autoridad dar más condiciones. Vamos a ver si mañana es cierto que este plan de escuelas seguras y no sé qué, que yo no lo he visto, en verdad, juro que no lo he visto. Bueno, voy a retratarme.
Sí lo he visto en las salidas, pero en las entradas no las he visto. En las salidas sí he visto ahí la Guardia Nacional en algunas escuelas, ahí sí, pero en las entradas no lo he visto. Me gustaría, no que estén ahí, pero al menos patrullando, más presencia en la ciudad a las horas y salidas de las escuelas, eso sí, me gustaría ver. Esperemos que mañana se dé. Y en el caso ya del aprovechamiento académico, pues híjole, ¿qué podemos decir? Te decía Araceli, todos los retrasos que traemos desde la academia, hay niños de sexto año que todavía no saben ni sumar ni restar. Es muy triste lo que estamos viviendo y con esto, pues más se complica todavía. Y decía Armando que están haciendo su esfuerzo, pues a mí no me gusta que hagan el esfuerzo, yo quiero que hagan resultados y entreguen. Si no, pues digan, no podemos, me queda el paquete y que venga otro que sí pueda, pero eso de hacer el esfuerzo, a mí, como autoridad, jamás me ha convencido. O resultados, bien, con éxito. El señor Soto dice, veamos el éxito de Colombia. ¿No se puede resolver esta crisis en Sinaloa? Dice... Captura de líderes como Pablo Escobar, desmantelamiento de los grandes cárteles, el cártel de Medellín, se refiere al cártel de Cali también, cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, programas sociales en zonas afectadas por el conflicto. Aunque el problema no desapareció por completo, esas medidas lograron reducir significativamente el poder de los grandes cárteles en Colombia. Bueno, comentarios. Armando, vamos contigo. Todos queremos ver resultados, por supuesto, en educación, Juan, pero los resultados se dan en base al esfuerzo, la dedicación, a la disciplina educativa, a la preparación de los maestros, a la disposición para educar, de ambas partes, unos educar y otros para recibir la educación. Pero eso sin seguridad. Bueno, para allá voy. Es difícil, ¿eh? La seguridad. Yo decía ahorita en el corte, cuando había tomado la palabra, que estamos viendo un hecho inédito. Sí, tenemos décadas en Sinaloa estigmatizado como un estado donde hay violencia, asesinatos, crímenes, ejecuciones, en las calles incluso. Y decía bien Jesús, no había habido esta situación del cierre de escuelas o de las clases presenciales a raíz de la violencia. No, porque hay en esta guerra que estamos viendo en estos momentos hechos inéditos. En otras épocas de la violencia no había vehículos incendiados, no había camiones despojados para incendiarlos y bloquear calles. No había tampoco... ¿De qué año estás hablando? Pues del 10, del 9, 8, 9 y 10. Esa guerra que se vivió y las anteriores épocas de violencia que ha habido en Sinaloa. Brotes de violencia que a la alta baja, pero hayan estado. Pero como estos hechos de ahora, no había habido incendios de locales comerciales, estaba las ráfagas en contra de bodegas, viviendas, establecimientos comerciales, incluso en contra de las propias instituciones. Eso es lo que ha alarmado y alertado y ha generado psicosis en la gente. Estamos, como dice, yo coincido con Araceli, altamente impactados psicológicamente, toda la población, no solo los niños. Fíjate, Víctor, aquí en Línea Directa se dio una noticia que me llamó la atención y eso nos da a entender el grado de psicosis que estamos viendo. En Los Mochis, a una persona se le ocurre acondicionar su vehículo para que su escape, con un dispositivo para que su escape lance ráfagas como de balazos, y salió por la calle y generó un caos que movilizó a los cuerpos de seguridad porque la gente alarmada estaba reportando balaceras a ese grado. No había visto armas ni gente disparando. Escuchó ese escape acondicionado para ello y inmediatamente la gente empezaron a reportar balaceras. Qué contraste, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Aquí escuchas balaceras. Bueno. Porque en muchos todavía no llega esta crisis. No, es que sí estamos abrumados, en verdad abrumados. Sí. Tienes mucha razón. Buen ejemplo del vehículo que finalmente alguien modificó el motor y pues causó un gran escándalo y pánico ahí en el sector de la ciudad de Los Mochis. Pero bueno, seguimos contigo, Jesús. No, sin duda, por supuesto que queremos seguridad y por supuesto que exigimos que se dé ya de manera oportuna. Nadie puede justificar los 900 muertos con los que cerramos 2024, de ninguna manera. Pero creo que también debemos centrarnos en ver y analizar los números fríos que nos dicen efectivamente que en el 2010, 11, 12, 13 y 14, el número de muertos en Sinaloa era todavía más alto
Y en cambio vivíamos una situación donde pues algunos no se acuerdan pues de ello, ¿no? Pero están marcados ahí los números. Es decir, y no se justifica el pasado con el presente bajo ninguna circunstancia. Nada más que para poder tener una efectiva, digamos, reacción, tienes que también tener los datos, esos que te dicen más allá de cualquier sesgo, cómo estaba esa situación y cómo esos gobiernos pues salieron adelante, como salieron adelante todos los sinaloenses. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Sinaloa ha salido de esas, por supuesto. Tenemos que solidarizarnos, tenemos que ser empáticos, tenemos que entrarle. En aquel momento también hubo ejecución de líderes o de comandantes de la policía estatal, de la policía ministerial en aquel momento. Es decir, fueron momentos muy tensos en donde definitivamente tenemos que entrarle todos a ver en el cómo sí, ¿no? Pero si nos instalamos en este, ¿cómo te diré? En este pues, derrotismo donde pues, ya valió, no vamos a hacer nada y nunca hacer nada, pues es negarnos que esta situación tan compleja que tiene muchas décadas, pues nos viene acompañando hasta que decidamos todos poner un alto. Y lo que sí creo, y eso sí, no hay punto en donde alguien puede estar en contra de ello, es que nuestros menores no tienen que pagar las consecuencias faltando a las escuelas. Nuestros menores que de por sí ya vienen mal por el tema de la pandemia, por el tema de la suspensión de clases por motivos de salud pública, ahora tengan que entrar en esta dinámica también de suspenderse las clases por tema de violencia. Tienen que esforzarse 1, 2 o 3 veces o cuantas veces sea necesario esos operativos para garantizar que las escuelas sigan como son, escuelas libres de violencia, en donde no se atente contra los estudiantes y por supuesto que sean zonas seguras alrededor de las mismas. Como te digo, a mí me tocó vivir que la fachada de la escuela donde mis hijos estaban estudiando terminó baleada en el 2019. Y en el 2017 otras agresiones más. Es decir, eso es lo que no queremos y que se aleje por completo de la vida de los sinaloenses. Queremos que nuestros hijos estudien en paz, queremos que los trabajos se desarrollen en paz. Por supuesto, queremos que la economía se desarrolle, pero no nos podemos olvidar de la nada del pasado. Bueno, si tú le preguntas a alguien que esté en el crimen organizado, oye, este tema de las escuelas, te van a decir lo que comentabas hace un momento. No ha habido ataques a las escuelas. Nadie se ha metido con las escuelas, ninguno de los dos bandos en pugna se ha metido contra las escuelas, no ha habido atentados en las escuelas, no ha habido atentados contra maestros, contra alumnos, mucho menos en las escuelas. El problema está, y lo decías también, en el trayecto, en el traslado, ahí está. También, pues ¿no? Habría que decirles, ¿no? Porque pues, aquí me preguntan, ¿dónde estudiarán los hijos de los sicarios? ¿En qué escuelas? ¿Privadas, públicas, fuera de Sinaloa? Yo creo que la mayoría estudian las mismas escuelas. Si hablamos de privadas o públicas, pues. Pero están en Sinaloa. Sí. Digo, los capos, pues tendrán a sus hijos fuera del país. Pero la mayoría van a las escuelas que van nuestros hijos o nuestros nietos. Son las mismas escuelas. Bueno, comentarios. Sinaloa tuvo en 2024 el cuatrimestre más violento desde 1993. En ese periodo se registra el 60% de los homicidios dolosos. Además, los meses de septiembre, octubre y noviembre han sido los más violentos desde 1993. Esto es, ningún otro septiembre, ningún otro octubre o noviembre han tenido más homicidios dolosos que en 1993. El 50% de los feminicidios suceden en ese periodo. El dato, gracias Aarón Ibarra, periodista, gracias compañero, amigo, nos pasa el dato acá. Bueno, son comentarios. Cerramos, Araceli, vamos contigo. Bueno, yo creo que queda claro que como México, como Estado, estamos viviendo temas educativos muy delicados, con graves problemas, con un retraso en materia educativa. Voy a dejar la prueba PISA como ejemplo, con esa eliminación, pero nos trae problemas de fondo que son muy preocupantes y que dejan un área de oportunidad para todo el sector educativo en México y en Sinaloa. Y la verdad es que los maestros comentan con gran decepción que sí hay presupuesto para el tema de becas. Por ejemplo, ahorita tenemos la beca Rita Cetina, y para infraestructura con los recursos de la escuela es nuestra, pero no para mejorar los salarios de maestras y de maestros, que son quienes están al frente de esta batalla, brindándoles la orientación, los consejos, la calma cuando escuchan balaceras de estos niños. La verdad es que esas imágenes son imborrables de la memoria de todo sinaloense que haya tenido acceso a ese video en esta época de estos últimos 4 meses. Y la verdad es que ante estos problemas de fondo que estamos viviendo, como el tema educativo, como el tema de inseguridad, culiacanazo prolongado, la verdad es que parece
tanto trivial el llamado a clases para el día de mañana. Sí. Si no van los niños el día de mañana o si van hasta el lunes, la verdad es que no va a pasar absolutamente nada. A ver, vamos a cerrar. Juan Armando, nada más un comentario. El señor Fermín Castro dice algo interesante. ¿Por qué había escuelas, por qué había cosas que hoy no se puede, comparado a lo que decías, la violencia de 2010, esos años? Sí, donde hubo 1,200 muertos más. Con los más de 1,000 muertos en el 900 y tantos, ¿no? 994. Casi 1,000 muertos en esos meses. Porque en el pasado, dice el señor Fermín Castro, el pleito era contra el gobierno, narcos contra el gobierno. Y ahora es entre dos. No, era una guerra entre dos. Entre dos rinocerontes. Era una guerra. Pero era más contra el gobierno. Era una guerra entre una decisión del cártel de Sinaloa. Hay que revisar ahí. Sí, eso duró poco en realidad. Pero lo que más duró fue 4 años de ajustes. Más que nada contra el gobierno. Sí, acuérdense, a ver, acuérdense cuando... Y aquí ahora, dice el señor Castro, no se la tenía con el comentario de Fermín, al gobierno le toca apaciguarlos. Sí. No es fácil, es un pulpo con muchos tentáculos, son varias cosas que tendremos que ir revisando. Cerramos, Juan. Sí, de acuerdo, sí era dos grupos, pero sí fue contra el gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, sucesos que había entre Guasave y Mochis, que no podían pasar por ahí los policías. Era muy complicado, sí, era otro tema. Y ahora hay que comparar peras con manzanas. Efectivamente, ¿cuándo empezó la guerra? En agosto. Vean las estadísticas del 10, 11 y 12 y del 24. En los últimos 4 meses son calcas. Está básicamente lo mismo, con la diferencia que hoy hay más estudiantes en las escuelas que en esos años, ¿no? Y hay más escuelas. Entonces hay que compararlo. Hay que comparar que todo el 2010, 11 y 12 tuvieron guerra. Vamos a ver de año a año, peras y manzanas con manzanas. Los últimos 4 meses son calcas de aquellos años y arriba el 24 sobre el 10, 11 y 12 en los últimos 4 meses. Nos vamos, Armando. Sí, miren, la realidad de las cosas es que la violencia ha existido siempre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es más psicosis, más el impacto emocional es más fuerte en esta guerra? Porque antes no había redes sociales. Hoy estamos al instante, todo México, incluso todo Sinaloa, informado. Sí, hay una descarga de balazos en Rosario, lo sabemos inmediato aquí, en Culiacán. Si está acá en Ahome, Alcarrizo, o si no una hay balacera, también. una ejecución, lo sabemos. Si hubo una balacera, un enfrentamiento acá en Tepuche, acá en Elota, inmediatamente, y el impacto es el mismo y emocional. el mayor impacto con los rumores que no son ciertos. Ese es otro, con rumores que se generan sobre hechos que no son ciertos tampoco. Entonces todo eso ha hecho la diferencia en el impacto emocional. El señor Fermín me aclara, dice, es ex militar. Está retirado. Sí sabe. Y sí sabe. Y dice algo más, me dice varias cosas que iremos retomando. Algo muy importante. Había en ese entonces entre los jefes de grupo de la delincuencia organizada ciertos respetos, ciertos códigos de honor entre ellos. La familia no se tocaba, a los niños no se tocaba. Había códigos que se respetaban. Hoy no existe. Estamos en medio de la jungla. Sí. Y por eso las ciudades se cierran a las 6. Sí. Pues sí, esa es una gran diferencia. Y son jóvenes los que encabezan estos grupos. Se quieren comer el mundo. Y pues hay mucho que aprender de los viejos capos. Luego estaría bien a ver qué gobernador le robaron más autos en los exenios. Pues ya luego hablamos de eso, sí, porque se nos fue el tiempo. Gracias, compañeros. Ahí estamos, muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción. Pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.